mucha atención, las lluvias de esta madrugada borraron una vereda Naranjal totalmente sepultada. Es una vereda en el municipio de Quetame, en donde se presenta una verdadera tragedia que comenzó pasada la medianoche. A la 1 de la madrugada, 28 minutos, la montaña se vino abajo, sepultó 20 casas. El puente de Villavicencio a Bogotá también se derrumbó producto de esos aguaceros, de las inundaciones y de la creciente de los ríos allí. El trancón desde el peaje de Naranjal llega ya hasta Yomasa, que es la salida sur de Bogotá. La movilidad está en este momento totalmente colapsada. Hay una situación calamitosa en la región. Sigue lloviendo. La tragedia deja 6 personas muertas, entre ellos 2 niños, 11 desaparecidos, y con la luz del día que acaba de aparecer, las cifras van a ir subiendo desafortunadamente y la emergencia va a ir aumentando. A esta hora está cerrada la vía al llano de manera indefinida y les repito, el trancón es gigante. La avalancha es porque se desbordaron las quebradas Marcelita, La Quiña, los ríos Contador y Negro, destruyeron la vereda en límites con Guayabetal. Quetame, que es el pueblo más afectado, amanece sin luz. Organismos de socorro están trabajando durante toda la madrugada. Tan grave es la situación que desde Bélgica el presidente Petro se pronunció hace una hora enviando un mensaje a las familias de las víctimas. Está diciendo que es hora de revisar los planes de ordenamiento territorial en todos los municipios para evitar que los ríos se lleven las viviendas y sigan provocando este tipo de emergencia. Claro, si hubiésemos tenido POT organizados, las casas no se construyen en las riberas de los ríos o en las puntas de las montañas, que es lo que suele pasar en Colombia. Bienvenidos, ya les voy a hablar eso a propósito del presidente Petro. Está en la cumbre de la CELAC, la gran ausente es la ministra de Minas, Irene Vélez, que viajó en la comitiva oficial, pero que no se ha dejado ver. Dicen esta mañana en Bruselas que la ministra se devolvió a Colombia aparentemente para atender las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría que le podrían costar el puesto, que la podrían sacar del cargo. Al presidente lo acompañan esta mañana el canciller y el ministro de Comercio Exterior al frente de los temas técnicos. La ministra tiene que responder no solo por los contratos de su esposo, que ya aparece en el tema menor, sino por el problema verdaderamente legal. El del esposo es un problema ético, este es el legal, por haber sacado a su hijo del país sin permiso, además por tráfico de influencias, que fue la denuncia que presentaron en la Fiscalía. Bienvenidos, hablando de paradojas, les voy a contar la gran que ocurre en Colombia. Por un lado, inundados como estamos en la vía Villavicencio, pero por el otro lado, el operador XM enciende las alarmas y dice que es posible que estamos a punto de apagones por el aumento de la demanda, por manejar mal el sistema energético nacional, apagones que serían especialmente en el Caribe. La demanda está superando la capacidad instalada. A través de un comunicado oficial, esta operadora XM dice que si no se tiene un control de la demanda, y la demanda ha crecido en el Caribe por cuenta de las altas temperaturas, podría haber cortes en La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar y Chocó, que sigue siendo el departamento más vulnerable de Colombia. Les voy a hablar de las batallas en Antioquia. Ojo, Medellín, van por EPM, advierte esta mañana el alcalde Daniel Quintero sobre la propuesta del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que le pide a EPM terminar anticipadamente el contrato de construcción y de operación de Hidroituango para que el departamento siga la ejecución de la obra. EPM, curiosamente, que terminó siendo juez y parte. La idea del gobernador Gaviria es que si para EPM la obra representa tantos problemas, los asume el departamento, que es el verdadero propietario. Prende las alertas el saliente alcalde del municipio Medellín. Vamos a hablar de estas noticias. Amanecemos con 3 graves hechos de orden público en Antioquia a propósito de Hidroituango, en una vereda que se llama Aguaditas. Hay enfrentamientos entre el ejército y disidentes del Frente 36 de las FARC. 2 soldados muertos allí. Está fuera de peligro el gobernador de Arauca, Willington Rodríguez, que iba con sus 3 escoltas cuando hombres del ELN los retuvieron, los requisaron, les quitaron las armas, los celulares. Ellos, los del ELN, ejerciendo control territorial a puertas de un cese al fuego bilateral. Y el tercer hecho, atracos esta madrugada en Bogotá. Mataron a un conductor de Uber en San Jorge, que es en la localidad Rafael Uribe, en el centro de Bogotá, y otro atraco en el barrio Florida,
En Engativá mataron a un abuelo que se opuso a un robo y le dispararon. Noticias de la inseguridad, bienvenidos. Vamos a desarrollar estos hechos. Es un gusto saludarlos. Escampó en Bogotá. Hoy es martes 18 de julio, es el día de Nelson Mandela, se celebra su cumpleaños, había nacido 18 de julio de 1918, el hombre que es el gran símbolo de la lucha contra el racismo. Les voy a hablar, por supuesto, de la pelea La Nueva entre el fiscal Francisco Barbosa y el gobierno nacional. El gobierno termina acogiendo la desaprobación del fiscal Barbosa a una política antidrogas. Primera vez que sucede en los últimos 30 años, gana el round el fiscal Francisco Barbosa con el cuestionamiento grande de si el gobierno tiene una verdadera política antidrogas. Y en segundos, la nueva pelea entre Colombia y El Salvador. El presidente de allí, Bukele, defiende la captura de los colombianos que han metido a las duras cárceles de ese país. Aquí estamos desde Mañanas Blue, es un gusto acompañarlos. Enseguida el resumen, lo más importante, obviamente mirando a Quetame, la tragedia que sucede esta madrugada. El resumen en voces y sonidos en Mañanas Blue. Naranjal se acabó, Naranjal no existe, marica. No, lancha, por favor, salgan. Por el uno, evacúen, que al parecer viene otra avalancha, nos dieron información. Bomberos Guayabetal, el que les movió. Creo que se llevó el puente sentido 1, sentido 2. Eso está terrible la situación. Quetame está de luto. En la vereda Naranjal ocurrió una tragedia a la medianoche debido al desbordamiento de la quebrada Marcelita, la quebrada Quiña, el río Contador y todo desembocando en el río Negro. El alcalde de Quetame, Camilo Parrado. Tenemos ya 6 cuerpos encontrados, personas desaparecidas, 7 heridos. Coronel Jorge Díaz de la Defensa Civil. Tenemos más de 20 viviendas totalmente arrasadas por la fuerte corriente de la quebrada Mirellita. El puente vehicular que queda cerca al peaje de Naranjales quedó totalmente colapsado el puente. 6 personas sin el cuerpo, que ya fueron recuperados los cuerpos sin vida, entre ellos 2 niños. Muchas personas escucharon el estruendo. Primero empezó a bajar una avalancha por el río Contador y la quebrada de Taqueca, que es una quebrada que siempre molesta todos los años. Se han presentado alarmas. Por el uno, evacúen, que al parecer viene otra avalancha, nos dieron información. Bomberos Guayabetal, el que les movió. Por el 9, todos ahí dan información que viene otra avalancha bajando, entonces evacúen a partir de río. Nicolás García es el gobernador del departamento de Cundinamarca. En este momento algunas personas hablan de más de 20 desaparecidos, pero no se ha podido establecer, está haciendo el censo la alcaldía. La cifra de muertos podría aumentar porque ya se visualizaron varios cuerpos entre lodo, pero no es seguro rescatarlos a esta hora, como lo indica el capitán Álvaro Farfán, delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca. Debido a la poca visibilidad de la zona y a las fuertes precipitaciones que se han prolongado durante la noche y madrugada del día de hoy, ha sido complejo el tema de las labores de búsqueda. Vamos a retomar estas a las primeras horas de la mañana. En el túnel del Boquerón, en el kilómetro 0, en el sector de Yomasa, ya no se está moviendo un solo vehículo, hay muchos vehículos de carga. Llevo aquí como media hora y faltan como 20 minutos para llegar al túnel. Desde Bruselas, el presidente Gustavo Petro se refirió a la tragedia en Cundinamarca. La muerte que llega a Quetame, en Cundinamarca, demuestra la imperiosa necesidad de ordenar el territorio alrededor del agua y liberar sus espacios en los planes SPOT de los municipios. Alcaldes y alcaldesas deben priorizar este principio. Mi sentido pésame a las familias víctimas de esta tragedia. XM, empresa administradora del servicio, advirtió que existe la posibilidad de cortes de energía en la región Caribe y en Chocó por cuenta de la alta demanda en el servicio y por problemas en la red. Jaime Alejandro Alzate Uribe, gerente de Centros Nacionales de Energía. Este es el caso, por ejemplo, de las poblaciones atendidas desde las subestaciones El Banco, La Jagua, San Juan y Guatapurí, en el área Guajira Cesar Magdalena, San Jacinto, Calamar, Zambrano, El Carmen y El Plato, en el área Bolívar, así como Cincé, Mompox y Mangangué, en el área Córdoba Sur.
El presidente Gustavo Petro adelanta su agenda en Bélgica y allí se refirió a las conversaciones entre el oficialismo y la oposición venezolana. Dijo que Colombia estaba dispuesta a ser sede de estas conversaciones. Dijo que Venezuela es garante en los dos procesos de diálogo que se llevan a cabo en Colombia, y la presidencia confirmó que el presidente Petro hacía referencia a los diálogos con el ELN y con las disidencias al mando de Iván Mordisco. El territorio colombiano está dispuesto al diálogo. De hecho, Venezuela es garante en los dos procesos de paz que se adelantan y ha sido también espacio territorial para los diálogos. En esa medida, nosotros estamos dispuestos a hacer espacio para un diálogo democrático sobre Venezuela. Las disidencias al mando de alias Iván Mordisco le respondieron al presidente Gustavo Petro. Aseguran que hasta el momento Venezuela no ha sido designado país garante en los diálogos de paz. Presuntos miembros del ELN retuvieron durante varios minutos al gobernador encargado de Arauca, Willington Rodríguez, y a su esquema de seguridad cuando se movilizaban por la vía entre Arauca y Tame. Fuimos interceptados por unos hombres armados quienes se identificaron como miembros del Ejército de Liberación Nacional. Nos hicieron orillarnos en la carretera, nos pidieron la identificación y una vez identificados, despojaron de las armas de dotación. Afortunadamente y a Dios gracias, mi esposa, mi hija con la que nos desplazábamos y todos los miembros del esquema de protección nos encontramos muy bien. El fiscal Francisco Barbosa anunció su voto de desaprobación de la política de drogas del gobierno del presidente Petro. Esa política solamente establece una idea de que se explica ampliamente que la lucha contra las drogas no debe tener una persecución a cultivadores y consumidores, lo cual estamos de acuerdo, pero no desarrolla ninguna política ni acción del Estado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. La exministra de Agricultura, Cecilia López, le respondió a su excompañera Carolina Corcho, quien aseguró que ésta se oponía a las reformas propuestas por el gobierno del presidente Petro. En sus redes sociales dijo que lo que dice la exministra Corcho es falso. Jamás me he puesto a las reformas de este gobierno. Sí sugerí cambios porque el presidente me lo pidió. ¿Pero qué fue lo que dijo la ministra Corcho para que generara su respuesta? Ellos no estaban de acuerdo con las reformas del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, por las que votó el pueblo colombiano. A 3 días de que se reinicien las sesiones del Congreso en su segundo año legislativo, el gobierno nacional espera poder consolidar la presentación de las reformas sociales y lograr la aprobación a través del diálogo 1 a 1 con los congresistas. El ministro Luis Fernando Velasco. No hemos hecho lentejismo, porque si hubiésemos hecho lentejismo se hubieran aprobado rápidamente, como ocurrieron en otros gobiernos, los proyectos. Estamos en un proceso de conversación, un proceso de acción con los congresistas. La Fiscalía abrió una indagación preliminar en materia penal por parte de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia ante la presunta salida irregular del hijo menor de edad de la ministra de Minas, Irene Vélez. Ella estaba en España con el presidente Gustavo Petro y su hijo iba con su esposo, pero en el país se necesitan requisitos, autorizaciones de los dos papás para un menor de edad para salir de Colombia. La ministra no lo tramitó aparentemente y le pidió a un funcionario de Migración Colombia que le hiciera el cruce, que le hiciera el favor, que ella le hacía llegar los documentos lo más rápido posible. Nunca los hizo llegar, el niño salió del país. La Supersociedades formuló pliego de cargos en contra de Rappi por presunta transgresión al régimen de gestión del riesgo integral, reporte de operaciones sospechosas y programas de transparencia y ética empresarial. A la cárcel fue enviado Santiago Sánchez Rodríguez, presunto responsable del robo de 176 millones de pesos a un comerciante que acababa de cambiar unas divisas en el norte de Bogotá. Al respecto, Leonor Merchán, directora seccional Bogotá. Desde el momento del hurto pudo establecer que el hoy procesado habría abordado a la víctima en la calle 94 con carrera 21 norte de Bogotá y al parecer lo amenazó con un arma tipo pistola para que entregara el dinero. Y uniformados del CAI Virrey llegaron al lugar y capturaron en situación de flagrancia al hoy procesado con un arma traumática tipo pistola y un reloj de alta gama.